Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más impactantes y controvertidas de la literatura juvenil contemporánea, Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. Esta novela distópica, publicada en 2008, no solo se convirtió en un fenómeno literario, sino que también dio lugar a una exitosa franquicia cinematográfica que llevó su mensaje a millones de personas en todo el mundo. La historia se desarrolla en un futuro post-apocalíptico donde el control gubernamental y la lucha por la supervivencia se entrelazan en un espectáculo televisivo mortal. Nuestra protagonista, Katniss Everdeen, una joven de 16 años del empobrecido Distrito 12, se ofrece como voluntaria para participar en los Juegos en lugar de su hermana menor. Este acto de sacrificio nos lleva a través de un viaje que es tanto personal como político, explorando temas que resuenan profundamente en nuestra sociedad actual. En este episodio extendido, analizaremos 10 puntos clave de la obra, explorando cómo sus temas se reflejan en nuestro mundo contemporáneo. Desde la desigualdad económica hasta el poder de los medios de comunicación, desde la resistencia individual hasta los dilemas éticos de la ciencia, Los Juegos del Hambre nos ofrece una mirada crítica a cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día. Prepárense para un viaje fascinante a través de los distritos de Panem y las arenas de los Juegos del Hambre. Analizaremos cómo esta historia de ficción refleja y critica aspectos de nuestra propia realidad, y cómo sus lecciones pueden aplicarse a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. Comencemos. En los Juegos del Hambre, Panem es una nación dividida en 12 distritos empobrecidos y un opulento Capitolio. Esta estructura refleja de manera exagerada la desigualdad que existe en nuestro mundo actual. Pensemos en las grandes metrópolis de hoy, donde rascacielos de lujo se alzan junto a barrios marginales. En ciudades como Sao Paulo, Mumbai o Nueva York, la riqueza y la pobreza coexisten en proximidad geográfica pero con un abismo social entre ellas. Según un informe de Oxfam de 2022, el 1% más rico de la población mundial acapara el 82% de la riqueza generada, mientras que la mitad más pobre no ve ningún aumento en sus ingresos. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más estas diferencias. Mientras algunos pudieron trabajar cómodamente desde casa, otros se vieron obligados a arriesgar su salud en trabajos esenciales mal pagados. Las cifras son alarmantes, se estima que la pandemia ha empujado a entre 119 y 124 millones de personas a la pobreza extrema solo en 2020. El contraste entre el Distrito 12, de donde proviene Katniss, y el Capitolio, nos invita a reflexionar sobre estas disparidades en nuestra propia sociedad. En el Distrito 12, la gente lucha por sobrevivir, mientras que en el Capitolio, los ciudadanos disfrutan de lujos extravagantes y se entretienen con el sufrimiento de los demás. Esta realidad no está tan lejos de nuestro mundo. Pensemos en cómo el entretenimiento a menudo se basa en la explotación de la pobreza, desde los reality shows que muestran las luchas de familias de bajos ingresos hasta el turismo de la pobreza en países en desarrollo. La pregunta que nos plantea Collins sigue siendo relevante: ¿estamos haciendo lo suficiente para abordar la desigualdad? ¿Cómo podemos construir un mundo más equitativo? ¿Somos, de alguna manera, como los ciudadanos del Capitolio, cómodos en nuestra relativa abundancia mientras otros luchan por sobrevivir? El gobierno totalitario de Panem mantiene un férreo control sobre sus ciudadanos, vigilando cada movimiento y castigando severamente cualquier disidencia. Aunque nuestra realidad no es tan extrema, existen paralelos preocupantes que merecen nuestra atención. En la era digital, la vigilancia masiva es una realidad cotidiana. Desde las cámaras de seguridad en las calles hasta el seguimiento de nuestra actividad en línea, nuestras vidas están cada vez más monitoreadas. El escándalo de Cambridge Analytica en 2018 reveló cómo nuestros datos pueden ser utilizados para manipular la opinión pública y los procesos democráticos, influyendo en elecciones y referéndums en todo el mundo. En países como China, el sistema de crédito social utiliza la vigilancia tecnológica para calificar el comportamiento de los ciudadanos, afectando sus oportunidades y libertades. Este sistema, que recuerda inquietantemente al control que ejerce el Capitolio sobre los distritos, asigna puntuaciones a los ciudadanos basándose en su comportamiento social y económico, pudiendo restringir el acceso a servicios o privilegios a aquellos con puntuaciones bajas. Incluso en democracias occidentales, leyes como el Acta Patriótica en Estados Unidos han ampliado el poder de vigilancia del gobierno en nombre de la seguridad nacional. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre los programas de vigilancia masiva de la NSA demostraron que incluso las democracias más establecidas no están exentas de prácticas que pueden amenazar la privacidad y las libertades civiles.
La tecnología de reconocimiento facial, cada vez más omnipresente, plantea nuevos desafíos. Si bien puede tener aplicaciones beneficiosas, como la seguridad pública o la prevención del fraude, también plantea serios riesgos para la privacidad y puede ser utilizada para la vigilancia y el control social. La pregunta que nos plantea los Juegos del Hambre sigue siendo relevante: ¿cuánto control estamos dispuestos a ceder en nombre de la seguridad? ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad y libertades en la era digital? Los Juegos del Hambre son presentados como un espectáculo televisivo, manipulando la realidad para entretener al público del Capitolio. Esta representación nos hace reflexionar sobre el poder de los medios en nuestra sociedad y cómo la línea entre información y entretenimiento se ha difuminado peligrosamente. Hoy en día, la realidad y el espectáculo se entrelazan de maneras que recuerdan inquietantemente a la distopía de Collins. Los reality shows, que comenzaron como experimentos sociales, se han convertido en espectáculos sensacionalistas que a menudo explotan a sus participantes. Programas como Supervivientes o Gran Hermano nos recuerdan a los Juegos del Hambre, aunque sin las consecuencias fatales. Pero la manipulación mediática va más allá del entretenimiento. En la era de las fake news y la desinformación, la verdad misma se ha convertido en un campo de batalla. Las redes sociales y los algoritmos personalizados han creado cámaras de eco, donde nuestras opiniones se ven reforzadas y rara vez desafiadas. Esto puede llevar a una polarización extrema de la sociedad, algo que vemos reflejado en la división entre el Capitolio y los distritos en la novela. Un ejemplo alarmante de cómo la manipulación mediática puede afectar el mundo real es el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, donde la desinformación y las noticias falsas jugaron un papel significativo en influir en la opinión pública. Esto nos recuerda cómo el Capitolio utiliza los medios para controlar la narrativa y mantener su poder sobre los distritos. Además, la gamificación de la información, donde las noticias se presentan de manera sensacionalista para obtener más clics y participación, recuerda a cómo los Juegos del Hambre se presentan como entretenimiento para distraer a la población de los problemas reales. La pregunta que nos plantea Collins es: ¿somos espectadores pasivos o participantes activos en este circo mediático? ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico y consumir información de manera responsable en la era de la sobrecarga informativa? Katniss Everdeen, la protagonista de los Juegos del Hambre, se convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión del Capitolio. Su historia nos recuerda el poder que tiene un individuo para catalizar el cambio social, un tema que resuena fuertemente en nuestra realidad actual. En nuestra historia reciente, hemos visto cómo individuos valientes han desencadenado movimientos de gran alcance. Pensemos en Malala Yousafzai, que se enfrentó a los talibanes para defender el derecho a la educación de las niñas. A pesar de sufrir un intento de asesinato, Malala continuó su lucha, convirtiéndose en la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz e inspirando a millones en todo el mundo. Otro ejemplo poderoso es Greta Thunberg, cuya huelga escolar por el clima comenzó como una acción individual y se convirtió en un movimiento global. Su valentía para enfrentarse a los líderes mundiales y exigir acción contra el cambio climático ha galvanizado a toda una generación de jóvenes activistas. Las redes sociales han amplificado la capacidad de los individuos para hacer oír su voz. Movimientos como Almohadilla Meto o Black Lives Matter comenzaron con testimonios individuales que resonaron globalmente y llevaron a cambios significativos en la sociedad. El caso de George Floyd, cuya muerte a manos de la policía fue grabada y compartida en las redes sociales, desencadenó protestas masivas en todo el mundo y llevó a un renovado impulso en la lucha contra el racismo sistémico. La lección de Katniss es clara: nuestras acciones individuales importan. Cada uno de nosotros tiene el poder de alzar la voz contra la injusticia y ser el catalizador del cambio que queremos ver en el mundo. La pregunta es: ¿cómo podemos canalizar ese poder de manera efectiva en nuestras propias vidas y comunidades? A lo largo de los juegos, vemos cómo se forman alianzas entre los tributos, a pesar de que el sistema está diseñado para enfrentarlos. Esta solidaridad en tiempos de crisis es un tema que resuena fuertemente en nuestra realidad actual. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Hemos visto acaparamiento y egoísmo, pero también innumerables actos de bondad y solidaridad. Vecinos ayudando a ancianos aislados, comunidades organizando bancos de alimentos, profesionales de la salud arriesgando sus vidas por el bien común. En el ámbito global, iniciativas como COVAX han buscado garantizar un acceso equitativo a las vacunas, aunque con éxito limitado debido a los intereses nacionales. Esto nos recuerda que, al igual que en los distritos de Panem, la cooperación global es esencial para enfrentar desafíos que no conocen fronteras.
La alianza entre Katniss y Rue, de diferentes distritos, nos muestra cómo la empatía y la solidaridad pueden trascender las divisiones artificiales. En nuestro mundo, ¿cómo podemos fomentar esta solidaridad más allá de nuestras fronteras nacionales, culturales o ideológicas? La novela nos desafía a pensar, ¿cómo podemos construir un sentido de humanidad compartida en un mundo cada vez más polarizado? Podemos, como Katniss y Peeta, elegir la cooperación sobre la competencia, incluso cuando el sistema nos empuja a lo contrario. Los Juegos del Hambre dejan cicatrices profundas en sus participantes y la novela no rehúye mostrar el impacto psicológico de la violencia y el trauma. Este aspecto de la historia es sorprendentemente relevante en nuestra sociedad actual. La salud mental ha ganado mayor visibilidad en los últimos años, pero sigue siendo un tema tabú en muchos contextos. La pandemia ha exacerbado problemas de ansiedad, depresión y estrés postraumático, especialmente entre los trabajadores de primera línea y aquellos que han perdido seres queridos. El trastorno de estrés postraumático, TEP, que sufren personajes como Katniss o Ay Mitch es una realidad para muchos veteranos de guerra, sobrevivientes de desastres naturales o víctimas de violencia. Según la OMS, 1 de cada 5 personas en zonas de conflicto padece algún trastorno mental. La forma en que la sociedad del Capitolio ignora o trivializa el sufrimiento de los tributos refleja cómo a menudo desestimamos el impacto del trauma en nuestra propia sociedad. ¿Cómo podemos crear una sociedad más compasiva y consciente del trauma? Los Juegos del Hambre nos invita a reflexionar, ¿cómo podemos mejorar el acceso a la atención de salud mental y reducir el estigma asociado a buscar ayuda? ¿Estamos haciendo lo suficiente para apoyar a aquellos que han experimentado eventos traumáticos? Aunque no es un tema central, los Juegos del Hambre nos muestra un mundo post-apocalíptico donde los recursos naturales han sido explotados hasta el agotamiento. Esta visión distópica tiene paralelismos inquietantes con nuestra realidad actual. El cambio climático es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestra generación. Al igual que el Capitolio explota los recursos de los distritos, nuestro modelo económico actual a menudo prioriza el beneficio a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. La deforestación de la Amazonía, la contaminación de los océanos con plásticos, la extinción masiva de especies, son todos ejemplos de cómo estamos poniendo en peligro el delicado equilibrio de nuestro planeta. Según el IPCC, tenemos menos de una década para realizar cambios drásticos y evitar los peores efectos del cambio climático. En los Juegos del Hambre, vemos cómo el Capitolio controla los recursos de los distritos, dejándolos en la pobreza mientras ellos viven en la opulencia. Esta dinámica refleja cómo, en nuestro mundo, los países más ricos a menudo explotan los recursos de las naciones en desarrollo, contribuyendo a la desigualdad global y al daño ambiental. Sin embargo, también vemos señales de esperanza. El Acuerdo de París, aunque imperfecto, representa un esfuerzo global para abordar el cambio climático. Innovaciones en energías renovables y economía circular ofrecen alternativas más sostenibles. Movimientos como Fridays for Future demuestran que la juventud está dispuesta a luchar por su futuro, al igual que los jóvenes tributos en la arena. La pregunta que nos plantea la novela es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo podemos construir una sociedad que viva en armonía con la naturaleza en lugar de explotarla? ¿Qué acciones podemos tomar a nivel individual y colectivo para proteger nuestro planeta? En la arena de los juegos, Katniss se enfrenta a mutos, criaturas genéticamente modificadas creadas por el Capitolio. Aunque exagerado, este elemento de la historia nos invita a reflexionar sobre los avances en ingeniería genética y sus implicaciones éticas. En nuestro mundo, la edición genética ya es una realidad. La técnica CRISPR-Cas9 ha abierto la puerta a la posibilidad de modificar el ADN humano para prevenir enfermedades o incluso mejorar ciertas características. Sin embargo, esto plantea preguntas éticas complejas. El caso de Jiankui, el científico chino que en 2018 anunció haber creado los primeros bebés genéticamente modificados, desató una controversia global sobre los límites de la investigación genética. Este caso nos recuerda que, al igual que el Capitolio, podemos estar tentados a ir demasiado lejos en nuestra búsqueda del mejoramiento humano. Por otro lado, la modificación genética de cultivos ha permitido aumentar la producción de alimentos y la resistencia a plagas, pero también ha generado preocupaciones sobre sus efectos a largo plazo en la salud y el medio ambiente. Esto refleja la dualidad que vemos en la tecnología del Capitolio, capaz de crear maravillas, pero también de causar daño cuando se usa sin ética. La pregunta que nos plantea Collins es, ¿dónde trazamos la línea en la modificación genética?
¿Cómo podemos aprovechar los beneficios de estas tecnologías sin caer en los excesos distópicos que vemos en la novela? ¿Quién debe regular estas investigaciones y cómo aseguramos que se utilicen de manera ética y equitativa? En preparación para los juegos, Katniss es sometida a una transformación física para hacerla más atractiva para el público del Capitolio. Este aspecto de la historia nos hace reflexionar sobre la autenticidad y la imagen personal en nuestra sociedad actual. Vivimos en una era de redes sociales donde la imagen lo es todo. Filtros, retoques y cirugías estéticas nos permiten alterar nuestra apariencia de formas que antes eran inimaginables. Esto ha llevado a un aumento de problemas de autoestima y dismorfia corporal, especialmente entre los jóvenes. Según estudios recientes, el uso intensivo de redes sociales está correlacionado con mayores tasas de depresión y ansiedad entre adolescentes. El fenómeno de los influencers nos recuerda al equipo de preparación de Katniss, creando personajes públicos cuidadosamente elaborados para el consumo masivo. La presión por mantener una imagen perfecta en línea puede llevar a una desconexión entre nuestra identidad real y la que proyectamos al mundo. Sin embargo, también vemos movimientos de contracorriente. Campañas como Almohadilla No Filter o Almohadilla Body Positivity buscan promover la autenticidad y la aceptación de la diversidad corporal. Estas iniciativas recuerdan la resistencia de Katniss a conformarse completamente con la imagen que el Capitolio quiere proyectar de ella. La pregunta que nos plantea los Juegos del Hambre sigue siendo relevante: ¿cómo podemos mantener nuestra autenticidad en un mundo que valora tanto la imagen? ¿Cómo podemos fomentar una cultura que celebre la diversidad real en lugar de una belleza homogeneizada y artificial? Finalmente, los Juegos del Hambre nos muestra cómo el Capitolio utiliza la narrativa de los juegos para mantener el control sobre los distritos, recordándoles constantemente su derrota pasada. Esto nos hace reflexionar sobre el poder de la narrativa y la importancia de la memoria histórica en nuestra sociedad. En nuestro mundo, vemos cómo diferentes narrativas sobre eventos históricos pueden moldear la identidad nacional y las relaciones internacionales. Pensemos en cómo se enseña la historia en diferentes países, a menudo resaltando las victorias propias y minimizando los errores. El debate sobre la enseñanza de la historia de la esclavitud en Estados Unidos o el tratamiento del colonialismo en los libros de texto europeos son ejemplos de cómo la narrativa histórica sigue siendo un campo de batalla ideológico. El debate sobre la eliminación de estatuas confederadas en Estados Unidos o la reescritura de libros de texto en algunos países son ejemplos de cómo la sociedad lucha por controlar la narrativa histórica, al igual que el Capitolio controla la narrativa de los juegos. Por otro lado, iniciativas como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica nos muestran cómo enfrentar honestamente el pasado puede ser un paso hacia la sanación y la unidad nacional. Esto nos recuerda que, al igual que Katniss y los rebeldes luchan por contar su propia historia, nosotros también debemos esforzarnos por una narrativa histórica más completa y honesta. La pregunta que nos plantea Collins es: ¿cómo podemos construir narrativas históricas que sean honestas, incluyentes y promotoras de la paz? ¿Cómo podemos aprender de nuestro pasado sin quedar atrapados en ciclos de resentimiento y venganza? Los Juegos del Hambre puede ser una novela de ficción, pero sus temas resuenan profundamente en nuestro mundo actual. Desde la desigualdad y la manipulación mediática hasta la resistencia individual y los dilemas éticos de la ciencia, la obra de Suzanne Collins nos ofrece un espejo en el que reflexionar sobre nuestra sociedad. Como Katniss, nos enfrentamos a desafíos que a veces parecen abrumadores. Pero también, como ella, tenemos el poder de resistir, de mostrar solidaridad, de luchar por un mundo más justo y equitativo. La novela nos recuerda que nuestras acciones individuales importan y que, trabajando juntos, podemos desafiar sistemas injustos y crear un cambio significativo. Les invito a leer o releer los Juegos del Hambre con estos temas en mente. ¿Qué paralelos se encuentran con nuestra realidad? ¿Qué lecciones podemos extraer para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo? Recuerden, el verdadero poder de la literatura no está solo en entretener, sino en inspirarnos a pensar críticamente y actuar para mejorar nuestro mundo. Como dice Katniss, si nos quemamos, tú ardes conmigo. Quizás sea hora de que todos nosotros encendamos la chispa del cambio en nuestras propias vidas y comunidades. Hasta el próximo episodio, que la suerte esté siempre de su lado.